yo quería que participaseis conmigo. Vamos a celebrar la Santa Cena, un acto muy serio, pero al mismo tiempo siempre es como si nos metieran una inyección de adrenalina, ¿no? El pan y el vino son más que símbolos, ¿eh? Es como un árbol que no tiene por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo, dice el salmista. Y es que nos podemos preguntar, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios? ¿Lo podremos pagar? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Que no exige contestación, porque sabemos todos que no podremos pagar en modo alguno lo que Jesús hizo por nosotros. La amplitud de la gracia que trajo con Él. La Navidad, el regalo de Dios. Navidad viene de natividad. La Navidad que celebra el nacimiento de Jesús. La gente celebra pues el turrón, las luces, los villancicos incluso, las calles llenas de luz, que la paz sea contigo en estos días, parece que el resto del año, ¿no? Pero la amplitud Jesús vino para darnos una gracia amplia, amplia. Yo creo que no nos damos cuenta de la época que trajo Jesús al morir en la cruz. Y la mayor gracia que trajo, entre otras, que intentaremos explicar en repetidas ocasiones si el Señor nos lo permite, la más importante es el perdón de los pecados. Amén. El perdón de los pecados, que se dice muy rápido, parece algo, perdón de los pecados, sí. Jaja. Bueno, es como si Jesús dice, arrepentíos, el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos, pero fijaos, arrepentíos significa que tú dejas tu vida anterior para seguir a Jesús. ¿Y para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio son tiempos de recreo. Tiempos de recreo. Tan necesarios hoy en día, ¿o no? Yo diría que son fundamentales. Gracias a Dios por esto. Y el perdón ese que nos trajo Jesús es como si Él nos pusiera una pantalla, entre nosotros y la ira de Dios, de tal forma que esa pantalla nos protege absolutamente. En las películas de ciencia ficción, la cúpula que protege de los ataques del enemigo, que los dardos y los cohetes y todo lo demás rebotan. Es como si Jesús nos protegiera de la ira de Dios. Fijaos de la importancia. Ese perdón implica pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Es una gracia, pero amplia, que deberíamos estar todo el día saltando. Es como aquel que está en la cárcel y lo libran para siempre. ¿Es que acaso ahora el juez tiene poder, ya una vez libre, para decirle no, te vuelves otra vez a donde estabas?
Estamos libres, aunque estamos atados por hábitos, por cosas que nos llevan, incluso de nuestro carácter, ¿no? Por ejemplo, nuestras reacciones a veces, en vez de reaccionar calmadamente, pues nos ponemos como una fiera. Bueno, pues esas cosas pueden ser borradas y han sido ya borradas. De hecho, Jesús, en cuanto le pedimos perdón, Él lo borra, pero es que ya lo ha borrado. Ya lo ha borrado. Porque como dice en Colosenses 2:14, y lo hemos compartido otras veces, dice, anulando Jesús al morir en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es como si Jesús en una pizarra llena, toda escrita, todos tus pecados están escritos en una pizarra, hiciera así, Los que sois maestros sabéis muy bien que la pizarra limpita lleva su tiempo, pero a los niños les da un gusto borrar. Bueno, pues a Jesús borró, ¿vale? Y despojando a los principados y potestades del diablo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue, ni por comida ni bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue, no nos pueden juzgar. Nadie nos puede juzgar. Es que tú eres así, bueno, es igual. Jesús no me ve así. No sé si trato de transmitir lo que quiero ser breve, pero al mismo tiempo quiero decir muchas cosas. Por eso tal vez me estoy extendiendo un poquito más, pero ¿qué dice el salmista aquí? Dice, ¿cómo puedo celebrar esto? Bueno, pues en el versículo 13, tomaré la copa de la salvación, lo que os estoy diciendo ahora. ¿Qué puedo ofrecer? Nada. Pero que sé que me aferro a que Jesús me ha dado la copa de la salvación, es decir, me ha salvado, me ha perdonado, ha llevado mi culpa en la cruz del Calvario. Amén. Ningún mérito me va a salvar. Por lo tanto, le voy a invocar, dice, e invocaré el nombre del Señor, le llamaré, oraré, pediré. Pero es lo único que puedo hacer. No puedo hacer más, no puedo pagarle con mis buenas obras. Porque mis buenas obras no pueden pagar la salvación que Jesús hizo en la cruz. Amén. Por lo tanto, le alabaré, pagaré mis votos delante del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer delante de todo tu pueblo, dice. En público, alabaré al Señor. ¿Por qué? Porque Él pagó por mí, murió en la cruz, ha borrado mis pecados y me ha salvado. Amén. Pues buenos días a todos y a todas, y deseo que el Señor en esta mañana os bendiga. Es más, creo que necesitamos, ¿verdad?, que el Señor nos bendiga. ¿Sí o no? Si el Señor nos bendice, más santo cantamos alabanza al que está en el trono. Pensaba precisamente que podemos hacerlo porque el trono de Dios se acercó a nosotros en la persona de Cristo. Si no, no podríamos llegar a Él. Quisiera llevaros en esta mañana precisamente a un texto que nos recuerda esta realidad, el acercamiento de Dios hacia nosotros.
Un pasaje sumamente conocido, pero que espero que también en esta mañana pueda aportarnos la bendición que Dios tiene para nosotros. Quiero llevaros al Evangelio de Lucas capítulo 2, con el nacimiento de Jesús. Y vamos a leer algunos versículos. Estamos hoy en el tercer domingo de Adviento, y el cuarto es el próximo domingo, que es el anterior al día de Navidad, el último domingo antes de Navidad. Y quisiera llevaros hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 8 en adelante. Leo el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel del Señor les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Desde luego, el nacimiento de Jesús es histórico, ¿verdad? Pero además no es una historia, sino que es una historia única. Es único en la historia, único en varias cosas: en la concepción de la criatura, la forma en la cual fue concebida, por la gracia del Espíritu Santo. Es un hecho irrepetible, históricamente único. Único por la forma en la cual también se anunció. No hubo un baby shower ni cosas de estas, simplemente se anunció. Único también por el revuelo que formó la noticia. En los pastores, en el Evangelio de Mateo, leemos el revuelo, el cabreo, el enfado tremendo que pilló Herodes y toda Jerusalén con él cuando se enteran del nacimiento. Por cierto, hay que ver el carácter que tenía Herodes, que contagiaba a los demás. Porque no solamente se enfada Herodes, sino que enfada a los demás. Esto a mí me hace pensar: ¿qué contagio a los demás? Mi carácter, ¿cómo influye en los demás? ¿Verdad? Yo creo que todos en esta mañana, si pudiéramos, invitaríamos a los pastores. Nos contagian, una bendición. Pero a Herodes, por favor, ni me lo llamen, ¿no? Bueno, solamente para asustar a los críos, pero nada más. ¿Entienden? Pero sobre todo el nacimiento de Jesús es único, porque el nacimiento fue para venir y buscar lo que se había perdido. Si no, sería solamente una historia bonita, única, pero sin un objetivo. Es fácil imaginar cómo estarían de nerviosos María y José, ¿verdad?
Padre, cualquiera de los abuelos, cuando van a hacer un nieto, pues hay nerviosismo en la casa, los padres, ¿verdad? Pero hay cosas que no sabemos del nacimiento de Jesús. Y permitidme, no sabemos si había animales en el establo o si el establo estaba sin animales. La imaginación popular nos lleva a recordar el establo con el burrito, con la vaca, con toda la historia, pero vete tú a saber si les dejaron ese sitio, precisamente porque no había otro lugar y era quizá lo mejor que tenían. Tampoco sabemos, ni falta que nos hace, saber si José pidió a los del establo que les echaran una mano. Pobre José ayudando a su mujer, un carpintero, aun si fuera un ganadero, pues tendría cierta experiencia. Pero yo me imagino a José, algunos maridos, no hace tantos años, cuando eso de fregar platos los maridos no lo llevaban muy bien, pues cuando las esposas se ponían enfermas, ¿qué es lo que hacían? Llamaban a la suegra a ver si les venía a cocinar o... Yo me imagino que esto es normal, ¿verdad? Por eso es bueno que las mujeres den a luz, para que sepan lo que cuando tenemos un poco de fiebre, lo que pasamos los hombres, ¿eh? ¿Entendedme? Dicho con todo cariño. No sabemos tampoco, por ejemplo, cuánto pesó Jesús, pero sí sabemos que 33 años después llevó el peso de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Quisiera pensar brevemente en algunas cosas singulares de este acontecimiento y de este texto concretamente. Dice el versículo 9 que a los pastores se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Está bien, versículo 9. Versículos 13 y 15. Apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. El nacimiento de Jesús, el centro del nacimiento de Jesús, no es el nacimiento en sí, sino la gloria de Dios. Podemos tener hermosos actos de Navidad, pero si Dios no es el centro, mal asunto. Y ese anuncio singular, versículo 13, dice que, versículo 15, los ángeles se fueron de ellos al cielo. Nadie ha recibido una noticia así, ¿verdad?, a lo largo de la historia, y menos de la forma inesperada en la cual le ocurrió a ellos. Quizá alguno de nosotros recordamos cuando nacieron nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, ¿verdad? Cómo nos enteramos cuando nació, cuando la esposa estaba embarazada, cuando nuestra hija quizá pues, estaba embarazada, cómo supimos la noticia. Yo recuerdo cuando nacieron unos de mis sobrinos, los mellizos, que la noticia la recibí en un busca, ¿recordáis aquellos busca que habían hace tantos años? En un cruce, en un semáforo que ya ahora no existe aquí en la avenida de Lugo. Yo recuerdo, los gemelos han llegado bien. Aquel día, el Tito Jonathan, vamos, el coche se le hacía pequeño, el pecho se le hacía pequeño, ¿no? Menos mal que teníamos un tercero cerca, ahora sí tengo que ir allí. Seguro que todos recordamos alguna noticia que hemos recibido en nuestra vida, pero la que reciben los pastores y cómo la reciben, cualquiera de nosotros, ¿verdad?, hubiera afirmado, oye, yo quiero recibirla así. Seguro que todos recordamos, pero nadie de nosotros, ni nadie a lo largo de la historia de la humanidad, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ha recibido ni recibirá una noticia en la forma en la cual los pastores la recibieron, ¿verdad? Fue un anuncio, desde luego, singular. Pero si me quedo en esto, me quedaría en la anécdota, me quedaría en lo histórico. Si esto está escrito como lección para nosotros, como diría años más tarde el apóstol Pablo, es porque tiene algo que ver conmigo. Es porque esta forma tan singular nos recuerda que Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue hablando a cada uno de nosotros de una forma singular. Que la gloria de Dios, que ese luz del cielo que se le presentó a los pastores, a cada uno de nosotros,
Pero a cada uno de nosotros se nos presenta en nuestra vida de una forma distinta. Saulo, cuando respiraba amenazas contra los cristianos, camino de Damasco, recibió, recordáis, aquella luz, pero cada uno de nosotros sigue recibiéndola hoy. Salmo 119, versículo 5, nos recuerda que lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. Y el hecho de que estemos hoy aquí, no por el lugar, sino por la presencia de Dios, es una evidencia de que Dios sigue queriendo alumbrar, iluminar tu vida y la mía, como hizo con los pastores. Amén. 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 ¿Sabes? Todos tenemos un cielo negro como lo tuvieron los pastores. Estaban guardando las vigilias de la noche. Dios se aparece en tu cielo negro, como se apareció en el cielo negro de mi vida, y nos da la buena noticia de que ha nacido un Salvador. Y ha nacido un Salvador no solamente como un hecho histórico, sino como un hecho real que quiere nacer en el pesebre de nuestro corazón. Esta mañana hemos oído en varias ocasiones el hecho de que hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos errado. Sobre todo es que hemos pecado. Y por eso nuestra vida es un pesebre. Y Dios tiene esa misericordia y nos da luz para nacer en nuestro corazón. Y nos dice, si lo dejas nacer en tu pesebre, tienes vida eterna. Somos salvos de la condenación eterna. Porque Cristo Jesús, como él mismo diría en su ministerio, en capítulo 3 de Juan, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A unos de los que estamos aquí, a cada uno, mejor dicho, Dios se nos ha aparecido de una forma diferente. Quizá la luz vino a través de un compañero de trabajo, quizá de un vecino, quizá de unas circunstancias duras. Los marineros que iban en el barco de Jonás creyeron en Dios en medio de unas circunstancias duras, de un suceso que impactó sus vidas. Cantábamos en esta mañana, precisamente, un impacto que sufrieron los discípulos. ¿Quién es este que incluso el mar le obedece, verdad? Dios ha nacido, Dios se presenta en tu vida. Conozco un hermano, se convirtió leyendo un folleto que alguien había dejado arrugado en un cenicero. Dios se presenta en tu vida, quizá a través de una relación, quizá a través de unas circunstancias, quizá a través de la familia, pero Dios se sigue apareciendo hoy. Porque, ¿sabes? El mensaje del Evangelio es, como dice el versículo 10, Dios quiere darnos noticias de gran gozo. Y Dios quiere traer gozo a tu vida. Cuando Dios me salvó, cuando Dios te salva, no es para que cambiemos de religión, es para darnos gozo. Porque la vida con el Señor no es religión. La vida con el Señor es gozo. Así el apóstol Pablo escribe a los filipenses, una iglesia que está empezando a sufrir una persecución: regocijaos en el Señor siempre. Y Dios en esta mañana quiere darte noticias de gran gozo. Lo hemos recordado a través de estos símbolos del pan y del vino. Cómo el Señor ha cambiado, como diría el salmista, nuestro lamento en baile. Porque no hay mayor gozo que saber que Cristo nace para salvarnos del pecado. No hay mayor gozo saber que Cristo quiere nacer en el corazón de cada uno de nosotros para salvarnos del pecado. Y antes de pasar al segundo aspecto singular, permitidme una pregunta. ¿Sabes dónde vas a pasar la eternidad? Porque si Cristo nace en nuestro corazón, lo vamos a pasar con Él. No hay otro camino. Ante esa invitación, ante ese anuncio, ante esa noticia singular, también hay un reto singular, un desafío singular. Versículo 15. Cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, esto no fue un chispazo, seguramente fue un rato. Cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros:
Pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hay una cosa curiosa, los ángeles no le dijeron tenéis que ir, le dijeron cómo había nacido, lo comprobaréis así. No les dijeron tenéis que ir y comprobarlo, le dijeron mira, ha nacido. El ir a comprobar lo que los ángeles le habían dicho fue una iniciativa de ellos. Juan y Pedro, en el principio de la Iglesia, en Hechos capítulo 4, versículo 20, nos recuerda que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan no están diciendo estamos obligados, es que no podemos. Ellos no tuvieron la misma experiencia que los pastores, pero tuvieron la misma iniciativa. Buscaron con quién compartir la iniciativa del nacimiento de Cristo, el anuncio del nacimiento. Ninguno de los que estamos aquí en esta mañana, espero, estamos por obligación. Si cada domingo que nos reunimos, participamos de estos símbolos, anunciamos la muerte de Cristo, lo hiciésemos por obligación, significaría que nos interesa muy poco, que ha tenido poco impacto en nuestras vidas. Pero predicamos, anunciamos el mensaje de salvación, porque sale como gratitud a Dios, como gratitud de nuestros corazones, a Dios que nos ha cambiado. Por eso cantábamos, a ti sea la gloria, Señor. Predicamos hoy a Cristo, porque queremos, igual que los pastores, igual que Pedro y Juan, queremos compartir ese conocimiento, esa experiencia que ha cambiado nuestras vidas. Esa experiencia que no solo ha cambiado nuestras vidas, sino lo más importante es que ha venido de Dios. Porque hay cosas que pueden cambiar nuestra vida, pero no venir de Dios. Y cambiamos, y compartimos, porque hemos recibido del propio Dios. Y recibir de Dios nos lleva, nos desafía, como a ellos, a dar pasos. Pasemos hasta Belén. Los rebaños estaban en la montaña, no sé cuánta distancia habría, pero habría un trecho. Y no tenían GPS como hoy en día, había que llevarse por la intuición. Había que salir, permitidme, de la comodidad. El autor de Hebreos dice, salgamos a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hermanos, hoy estamos desafiados igual, o mejor dicho, hemos de estar dispuestos a recibir ese desafío. Los pastores, en cierto modo, están, llevando por adelantado el cometido que Jesús te dejó a ti, nos dejó a mí, nos dejó a cada uno de nosotros antes de marchar al cielo. Me seréis testigos en toda la tierra, en Jerusalén, Judea y hasta el último de la tierra. Recibiréis poder. Y cuando uno recibe, como los pastores, la presencia de Dios, uno recibe poder. No recibe solo una experiencia. La visita de los ángeles fue un desafío a los pastores. Como la visita de Dios, cada vez que nos reunimos, tiene que ser un desafío a cada uno de nosotros. Es muy interesante. Pasemos y veamos esto que ha sucedido. Fue un desafío a no conformarse con lo que habían vivido. Óigame, yo no sé ustedes, pero yo me quedo con aquello, soy uno de esos pastores y seguramente me quedaría tan a gusto allí en el medio del monte, ¿verdad? De aquí no me muevo, quiero disfrutar ese recuerdo. Por favor, Marisa, no hagas ruido. Que los niños estén quietos, no quiero ruido, quiero seguir disfrutando. No. Cuando yo recibo de Dios es para conocerle más. Es para renunciar a mi yo, para que Él sea más grande en mí. Una de las enseñanzas de la Navidad es que quien recibe de Dios debe desear verle más cada día. Ellos no se conformaron con saber que Cristo había nacido, querían ver a Cristo nacido. Una cosa es saber y otra cosa es ver. Veamos esto que ha sucedido. Óigame, es
que dejar el rebaño era quizás renunciar a una responsabilidad. Había mucho dinero por medio, ¿eh? Los rebaños no son algo barato. Yo cuando a veces veo estos reportajes de ataques de lobo, de jabalíes a los rebaños, y que dicen que les han un rebaño a lo mejor de 400, 500 ovejas, les han matado 3 o 4, y se quejan del daño económico, yo digo, es un bastón. Lo digo ¿por qué? Porque soy ignorante. Pero era un dineral. Dejar el rebaño, quizá cuidado de otros pastores, los otros comprometerse, no te preocupes, y vosotros los organizamos aquí como buenamente podamos. Cualquiera de nosotros quizá hubiera dicho, no, mira, está muy bien, pero mañana, cuando volvamos, dentro de 15 días o dentro de un mes, vamos y comprobamos todo esto. ¿Sabes? Todos tenemos alguna cosa a la que renunciar, alguna cosa honesta. Y puedes decirme, es que esto me ha costado mucho esfuerzo. Ellos también les había costado un esfuerzo estar en lo alto de la montaña, seguramente. Todos tenemos cosas honestas que hacer, seguro, pero hemos de saber priorizar en nuestra vida. A veces decimos, yo no voy a la reunión porque tengo esto, tengo lo otro. Y muchas veces deberíamos decir, yo no voy a la reunión porque tengo otras prioridades. Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y Jesús le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No le echo una bronca diciéndole, está mal lo que estás viendo. Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No está diciendo, Marta, Marta tenía sus razones. Había, quizá, permitidme la expresión, trasladándolo en el espacio, en el tiempo, había euros por medio, seguramente. Había esfuerzo por medio. Yo no sé cómo estaría la salud de Marta. Marta no estaba pidiendo nada deshonesto. Marta estaba equivocada en su escala de prioridades. Y una de las luchas que, por lo menos, un servidor tiene es priorizar cosas. ¿Recordáis? Cantares. No cuidé la niña que era mía y después la robaron. Nos quejamos y después a veces la familia no sigue al Señor. Nos quejamos si las cosas no van como deberían ir. Nos quejamos de tantas cosas porque hemos dejado que otros asalten nuestra vida. Y la tercera cosa singular que encuentro en la Escritura es que hubo un impacto singular. Versículos 18-19. Todos los que oyeron, todos, se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Claro, ahora conocemos la película entera, la historia entera, pero ellos están viviendo un momento histórico. Cuando van allí, yo si fuera uno de los pastores seguramente hubiera dicho, ¿y si vamos allí y nos toman por locos? Vamos a ir allí, vamos a decir que se nos ha aparecido el ángel y todo esto. Cuidado con eso le decimos, porque mañana nos encierran. Quizá alguno podría decir, bueno, mira, lo que ha nacido un niño en un pesebre, vaya. Pero a mí lo de los ángeles, no me lo cuentes, que eso es... Se nota que alguna hierba te cayó mal allí en lo alto de la montaña. A ti de estar con las ovejas tanto tiempo, la leche de oveja te hace daño. A veces juzgamos a los demás porque no hemos vivido su misma experiencia. Pero ¿qué es más triste? A veces les tomamos por locos. Y lo que es todavía mucho más triste es que no compartimos, vaya que nos tomen por locos. Uno de los grandes miedos es el que dirán, ¿verdad? Cuando a veces la gente no dice nada. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Recordamos al ciego, pero vamos a ver cómo
¿Cómo? ¿Pero quién te curó? ¿Quién te sanó? Mira, yo lo que sé que antes era ciego y ahora veo. Tú me puedes decir lo que quieras, pero yo sé lo que he vivido. Mirad, compartir con los demás es un riesgo que merece la pena correr. Compartir lo que el Señor ha hecho es un riesgo que merece la pena correr, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y un detalle que me llama la atención. Versículo 18, todos los que oyeron se maravillaron. Versículo 19 empieza con una conjunción adversativa. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué diferencia entre la actitud de María y la actitud de los demás? ¿María acaso no estaba maravillada? Sí, pero María fue un paso más allá. Guardó las cosas en su corazón. Muchas veces nos quedamos con lo anecdótico, en vez de meditarlo y comprobarlo en la Escritura. Los creyentes de Berea, como bien sabemos, pasan a la historia como creyentes que comprobaron lo que la Escritura decía, ¿verdad? Qué bueno es atesorar, no solamente quedarnos con la maravilla. A veces vivimos lo que el Señor nos guardó el año pasado, en años anteriores, hace años. Está muy bien, y lo cuentas, pero tiene que haber algo más. Pidamos al Señor que cuando compartimos el testimonio, hermanos, los demás no solamente queden admirados, sino que queden sus corazones tocados. Recuerdo de niño, estoy pensando cuando tenía 10, 11 años, mis compañeros en la escuela me chinchaban mucho con el Evangelio. Estaban buscando, yo no me acuerdo qué conversaciones, pero sí recuerdo una expresión de uno, porque el Señor siempre te da palabra. Y recuerdo Carrillo, un compañero que tenía, dijo, dejadlo que este está empollado de la Biblia. Empollado quiere decir que es un sabiado, ¿no? No sé si usa eso. Con los años he visto que alguna palabra que sembré en aquella época tocó corazones. Y os lo he compartido, tengo compañeros que los que tengo contacto por Facebook después de muchísimos años sin saber de ellos. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Porque aunque muchos se maravillen, Dios también permite que toque el corazón. Esto es la parábola del buen sembrador, que cae en una tierra que parece que florece, ¡uy, qué maravilla! ¡Uy, no! Pero después la que cae en buena tierra quizás sea la menos. Cualquiera de nosotros, ¿verdad?, quedaría impactado por el espectáculo que vivieron los pastores. Pero se evidenció que sus corazones fueron tocados no por el espectáculo, sino por el mismo Señor, como fue tocado por el corazón de María. Yo no sé cómo eran los ángeles. Mirad, en la mesa de ahí encontraba esta mañana este angelito allí, que me lo pintan así, ¿no? No sé, de algún trabajo de escuela dominical. Este ángel pues, es un poco Mefiboset, es un poco limitado, le falta algún ojo, le falta no sé qué. Tú imagínate, se puede describir cómo eran los ángeles, ¿eran así o eran así? Si no eran así, si a aquel le faltaba un ojo, no es un ángel. Sin eso, mira, hermanos, no juzguemos, sino que compartamos lo que hemos visto y oído. Y concluyo en esta mañana. Se dice que la Navidad es la época de las ilusiones, ¿verdad? Ay, estos días de ilusión. Bueno, la primera Navidad fue no solamente una ilusión, la primera Navidad fue el cumplimiento de muchísimas profecías en el Antiguo Testamento. Hablamos de ilusión. ¿Sabes cuál es la ilusión de estos días? La ilusión, Navidad es la ilusión de Dios para tenernos en sus manos. Alguien escribió alguna vez, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres fuésemos hechos hijos de Dios. Esa es la ilusión de Dios. Estos días se nos vende mucha cosa pusilánime, mucha mojigatería. Dios no nos invita a mojigatería, Dios nos invita a tener un encuentro personal con Él, a renovar nuestro compromiso personal con Él. No solamente a maravillarnos,
sino guardarlo en nuestro corazón. Navidad es algo singular, en la forma en la que se anunció, en la forma en que supuso un desafío y en la forma en la cual impacta en las vidas. La pregunta con la cual concluyo en esta mañana y la dejo para la reflexión de cada uno es: ¿te maravilla solamente la Navidad como algo histórico o el recuerdo del nacimiento de Jesús afecta también a tu corazón? Reitero la pregunta: ¿te maravilla la Navidad como algo histórico o el recuerdo del nacimiento de Jesús afecta a tu corazón para salvación y vida eterna? Que cada uno de vosotros responda delante del Señor. Al fin y al cabo, Él un día nos pedirá cuentas de nuestras decisiones. Que Él os bendiga. Amén. Amén.